Muy buenos días nuevamente, gracias por acompañarnos en el programa En Contexto. Vamos a comenzar el programa de esta semana con nueva información sobre la renovación de números de ITIN. Para eso tenemos a una experta en impuestos aquí en el estudio, pero antes vamos con Martín Plasencia, quien tiene un resumen sobre las renovaciones del número de ITIN que comienzan precisamente a partir del 1 de octubre. Y es que, mire, bajo una nueva ley federal, 11 millones de personas tendrán que renovar sus números de ITIN que utilizan para hacer sus declaraciones de impuestos, aquellas personas que no califican para un número de seguro social. Vea y tome nota. Hace más de 3 años que no uso el ITIN. Las personas como el señor Francisco Baena, que no han usado su número ITIN en los últimos 3 años, serán afectadas por los nuevos cambios. No, ya no tengo entrada de dinero. Y aquí trabajo nomás por lo poquito que me dan para comer. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, anunció que 11 millones de contribuyentes resultarán afectados por las modificaciones. No sabía yo eso. 2 grupos de personas serán las más afectadas por los cambios. Quienes no han utilizado el ITIN en los últimos 3 años tendrán que renovarlo. Los ITIN emitidos antes del 2013 tendrán que renovarse, comenzando con los que tienen un dígito medio de 78 o 79. Manténgase pendiente del correo porque la oficina del IRS nos informó que mandará 400,000 cartas a personas con ITINs que tienen el número medio de 78 o 79. El ITIN es el número de identificación personal de contribuyente que otorga el IRS a personas que no cuentan con un número de seguro social. He sacado crédito con ese y aparte pues he hecho mis taxes con ese también. Pues sí, vamos a estar pendientes por si ocupamos renovarlo, pues tenemos que estar bien. Martín Plasencia, Noticiero Telemundo. Bueno, y vamos a poner el tema en contexto, porque tenemos una experta aquí para responder las preguntas que ustedes siguen teniendo sobre este tema, porque obviamente, como lo dijo Martín Plasencia, hay 11 millones de personas en los Estados Unidos que se van a ver afectadas con esta renovación de los ITIN. ¿Qué significa esto? Para responder a esta y muchas preguntas está aquí con nosotros Brittany Zabalza, quien me da muchísimo gusto recibir nuevamente de regreso aquí en el estudio. Ella es consejera de negocios tributarios, experta en impuestos. Muchísimas gracias, Brittany. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. Gracias nuevamente por tomarte el tiempo y venir aquí con nosotros para responder las preguntas y hablar sobre estos temas importantísimos. La renovación, ya habíamos hablado un poco anteriormente sobre la renovación de los números de ITIN, pero danos nuevamente más información sobre esto y qué hay nuevo, qué sabemos de nuevo. Okay. Lo que ha cambiado es que ahora los números ITIN van a vencer. Todos los números ITIN ya van a tener una fecha de vencimiento. Están empezando con el año 2013, que los que son, que aplicaron antes del año 2013 y los que no han usado sus números ITIN en los últimos 3 años. Okay. ¿Qué significa eso? Esto significa que aquellas personas que no han hecho una declaración de impuestos bajo de ese ITIN y no han sido ni dependientes con su número ITIN en una declaración de impuestos, va a vencer ese número, ya no lo va a tener. Ok. Y estaba diciendo Martín Plasencia que hay 2 grupos, ¿no? 2 grupos, sí. ¿Cuáles son esos 2 grupos? Vamos a profundizar un poquito más en esto. Ok, pues de los 2 grupos, como le había dicho, son un grupo que son la gente que no han hecho los impuestos. Ok, ese número de ITIN no ha sido utilizado en una declaración de impuestos en los últimos 3 años. Ok. Las otras personas, el otro grupo, son personas que sacaron el número en 2013 o antes. Ya es tiempo que renovar ese número de ITIN. Okay. Hay un grupo específicamente adentro de esas personas, ¿verdad? Las personas que los medios 2 números son 78 y 79. Okay. Es decir, el número que se compone de 9 dígitos, que es 9 dígitos como si fuera el número de seguro social, vaya, ¿no? Sí. Y entonces son 3 dígitos, 2 dígitos y 4 dígitos. Y los 2 dígitos de en medio
son 78 y 79. Las personas que tengan su ITIN con 78 79, pero que hayan recibido su número de ITIN antes del 2013 o no importa si es de antes o después. 2013. Okay. No hay números después de ese tiempo que tienen esos dos números. Ok. Entonces no hay pierde de que si tiene, nadie va a tener un número medio 78 79 después del 2013. Nadie. Exactamente. Ok. Ahora, ¿por qué una persona no utilizaría su número de seguro social, número de ITIN, perdón, si se lo dieron precisamente para hacer la declaración de impuestos? ¿Por qué no lo utilizaría esa persona? ¿No haría los impuestos? Es decir, esa es la razón por la que el IRS está haciendo esto. Sí, hay veces que gente no tiene que declarar sus impuestos. Hay personas que sacaron sus números de ITIN y luego ya no trabajan, a decir como una persona que ya se queda en casa. También hay gente que tiene números ITIN que ya no son dependientes, que los contribuyentes habían sacado esos números para aquellas personas para usar como dependientes, ¿verdad? Pero si no han sido en una declaración de impuestos, ya no va a ser válido. Entonces hay varias razones. Hay gente que son dependientes, hay gente que no han ganado lo suficiente de dinero y que no lo han reclamado. Y también hay gente que de verdad solo son bien atrasados. Que no han hecho esa declaración de impuestos nunca, sí. ¿No? Y estaba pensando yo también en un tipo de personas que utilizaban antes o solicitaron anteriormente un número de ITIN para hacer su declaración de impuestos porque no calificaban para un número de seguro social, pero hay muchísimas personas que ya califican, ya sea por DACA o porque se han hecho residentes, que ya califican para un número de seguro social, entonces ellos ya no usan su número de ITIN. Ya no lo usan y ya no lo van a tener. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer estas personas? ¿Tienen que llamar al comunicarse con el IRS para hacer este cambio o esperar notificación del IRS? Hay que no esperar. El IRS está intentando poner toda la información que es necesaria para la gente que ya pueden empezar a renovar esos números. Ya empezando en octubre. El 1 de octubre de este año de 2016, uno se puede aplicar para renovar el número ITIN. Se vence en el primer día de enero de 2007 y se van a llenar la aplicación igualmente que como hicieron cuando aplicaron inicialmente. Es decir, que va a ir otra vez a una persona o ahí en la oficina del IRS y aplicar de nuevo mandando todos los documentos originales. Pero el proceso como nuevo, como si fuera igual, nuevo. Como que la diferencia es que este año no tiene que ser, a decir, pegado a una declaración de impuestos, ¿verdad? A ver, explícanos un poquito más de eso. En el pasado, para aplicar, la gente ya tiene que mandar esa solicitud junto con una declaración de impuestos. ¿Verdad? Si una persona nunca ha tenido un número ITIN, cuando quiere aplicar, eso necesita ir junto, ¿verdad?, con la declaración de impuestos y uno se lo envía por correo. ¿Verdad? Pero ahora, si uno solamente lo está renovando, no tiene que ir junto con una declaración de impuestos. Perfecto. Pero hay una ventaja en mandarlo junto con la declaración de impuestos. ¿Qué es la ventaja? La ventaja es que si el número del contribuyente ya se va a vencer y hay dependientes en la declaración de impuestos, se pueden renovar los dependientes también, aunque tal vez no es tiempo para renovarlo. Muy bien, perfecto, pues ahí está entonces 78 y 79, los números intermedios. Si tienen ustedes número de ITIN que haya sido emitido antes del 2013. Y también las personas que nunca han usado su número de ITIN, que si no lo necesitan, pues ya no necesitan renovarlo. Pero si lo siguen necesitando, si lo piensan necesitar en el futuro, hay que renovarlo. Muy bien. Brittany, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar hablando sobre otro tema importante en relación también al IRS, que son los fraudes. Muchos fraudes que estamos viendo a nivel nacional y por supuesto Indianápolis y nuestra gente hispana, que son los que se enfocan, los criminales también están viviendo. Así es que vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con Brittany Zabalza, experta en impuestos, aquí en el estudio de En Contexto. Así es que no se vaya. Regresamos.